Audiolibro El Sastrecillo Valiente. Autor Arnie Caster. Editorial Fondo de Cultura Económica. Las voces que escucharán son de José Eduardo, Mariana, Gerardo, Emiliano, Victoria, Padmir y Alexa, su servidora. Érase una vez un sastrecillo que cosía afanosamente sentado en su mesa, y de tanto en tanto le daba un mordisco a una deliciosa manzana. El dulce aroma de la fruta empezó a atraer a las moscas, y pronto hubo un enjambre zumbando a su alrededor, y lanzándose sobre ella: «¡Fuera de aquí, intrusas! ¡Ya verán!», gritó enojado el sastrecillo. Enseguida tomó un trapo y lo descargó sobre la manzana. Al levantarlo, descubrió que había matado no a una ni a dos, sino a 7 moscas. «Vaya, vaya», dijo para sí, «qué bueno soy. El mundo entero debe saber de lo que soy capaz». Puso manos a la obra y se fabricó un cinturón en el que bordó con grandes letras: 7 de un golpe. Ahora estaba listo para dejar su casa, así que, abrochándose el cinturón, se fue en busca de aventuras. Subió montañas y atravesó valles, recorrió plazas, callejones y calles. Cuando la gente leía lo que llevaba escrito en el cinturón, se imaginaba que el héroe había matado 7 hombres de un golpe y le temían. Por fin llegó a los jardines de un palacio real y, como estaba cansado de tanto caminar, se tendió sobre la hierba y se quedó dormido. Así lo encontraron los sirvientes del rey y se quedaron muy impresionados al ver el cinturón. ¿Qué es lo que busca este bravo guerrero en nuestro reino, si es tiempo de paz? Lo discutieron entre ellos y luego fueron a ver al rey. ¿No cree que sería de mucha ayuda contar con un héroe tan valiente en nuestro reino? Al rey le encantó la idea. Cuando el sastrecillo despertó, el rey le ofreció un lugar en la corte y ponerlo al mando de las fuerzas de su ejército. «Para eso he venido aquí», dijo el sastrecillo, y a partir de ese día vivió de maravilla en la corte del rey. Sin embargo, los caballeros reales estaban muy descontentos. Temían al sastrecillo y pensaban que si lo contradecían, mataría a 7 de ellos de un golpe. Total, que se armaron de valor. Fueron ante el rey y renunciaron. Este se entristeció al oír que todos sus fieles caballeros querían abandonarlo por causa de un solo hombre. «¿Cómo pude fijarme en ese muchachito?», pensó, y empezó a planear cómo deshacerse de él hasta que se le ocurrió una trampa genial. Mandó llamar al supuesto comandante y le dijo: «Los grandes héroes realizan grandes hazañas. En los bosques de mi reino viven 2 gigantes que aterrorizan a mis súbditos con incendios y pillerías y ocasionan graves daños. Si logras acabar con ellos, te daré a mi hija por esposa y la mitad de mi reino como dote. 100 de mis mejores jinetes te acompañarán». «Eso suena bien», pensó el sastrecillo. «No todos los días le ofrecen a uno la maruda de una bella princesa y la mitad de un reino». Así que le contestó al rey: «Trato hecho. Venceré a los gigantes. Además, no necesito la ayuda de esos jinetes. Alguien que ha matado a 7 de un golpe no tiene por qué temer a 2». El sastrecillo emprendió el viaje. En la entrada del bosque dejó esperando a los 100 jinetes y, mirando en torno, avanzó él solo. Al cabo de un rato encontró a los gigantes profundamente dormidos bajo la sombra de un árbol. Sus ronquidos eran tan fuertes que las ramas crujían y se agitaban como si hubiera tormenta. A toda prisa se llenó los bolsillos con piedras, trepó ágilmente al árbol junto al que dormían los gigantes y comenzó a arrojarles piedras a uno de ellos, hasta que lo despertó. Enojado le preguntó a su compañero por qué le había pegado. «Yo no fui», contestó Lord. Se dio la vuelta y siguió roncando. Entonces el sastrecillo arrojó una gran piedra al pecho del segundo gigante, quien se levantó de un salto y vociferó: «¿Por qué me avientas piedras? Imaginaciones tuyas», le contestó a su vez el primero. Se gritaron y riñeron hasta que se cansaron tanto que volvieron a quedarse dormidos. Entonces el sastrecillo le arrojó una piedra aún más grande al primer gigante,
Este saltó furioso y le propinó un puñetazo a su compañero, quien le devolvió el golpe. Encolerizados, arrancaron de cuajo árboles enormes y se golpearon con ellos hasta que ambos cayeron muertos. Tuve suerte de que no arrancaron mi árbol, suspiró aliviado el sastrecillo, mientras se descolgaba alegremente de sus ramas. Tras dar un buen sopapo a cada gigante, regresó con los jinetes y les informó que había cumplido su misión. ¿Los gigantes están muertos y no tienen ningún rasguño?, preguntaron incrédulos. Vengan a comprobarlos, les dijo y los condujo por el bosque. Todos se quedaron boquiabiertos al ver los árboles arrancados y la tierra removida. Vaya que debe ser fuerte este héroe. El sastrecillo fue directo con el rey y le exigió: dadme la recompensa que habéis prometido. Pero el rey estaba arrepentido de haber hecho esa promesa al guerrero desconocido, y como no quería darle a su hija, le dijo: todavía no hay paz en mis bosques. Ahí vive un unicornio salvaje que causa muchos daños a la gente. Si lo atrapas, te casarás con mi hija. El sastrecillo estuvo de acuerdo y no quiso que le acompañaran los jinetes. Si yo solo maté a 2 gigantes, no necesito ayuda para atrapar un animal, afirmó. Llevaba un rato andando por el bosque cuando fue descubierto por el unicornio, que se lanzó furiosamente contra él, con su cuerno en posición de ataque. Ten paciencia, murmuró. Para sus adentros, el sastrecillo esperó hasta que el unicornio estuvo muy cerca y entonces saltó ágilmente tras un árbol. El unicornio embistió contra el árbol a tal velocidad que casi lo atravesó con su cuerno puntiagudo y de este modo quedó atrapado. El sastrecillo lo lazó por el cuello con una cuerda que llevaba y lo condujo ante el rey. «Dadme la recompensa que me prometisteis». El rey retrocedió al ver el unicornio, pero se resistía a cumplir su promesa. «Aún queda un problema en mis bosques», le dijo al sastrecillo. «Hay un jabalí salvaje y cruel que merodea por ellos, destruyendo todo a su paso. Mis cazadores te ayudarán a atraparlo. En cuanto lo hayas vencido, celebrarán tus bodas con mi hija». «Ese es juego de niños», exclamó el sastrecillo, quien enseguida se precipitó hacia el bosque, indicándole a los cazadores que se quedaran en la entrada. Apenas el jabalí lo olfateó, embistió contra él, echando espuma por el hocico y rechinando los colmillos, con la intención de derribarlo. El sastrecillo echó un vistazo a su alrededor y por fortuna descubrió no lejos de ahí una capilla en ruinas. Corrió y, en cuanto entró en ella, de inmediato saltó afuera por una ventana. El jabalí entró tras él, pero el sastrecillo, rodeando la capilla, lo encerró de un portazo. El embravecido animal quedó atrapado en el interior, pues era demasiado pesado para saltar por la ventana. Entonces el sastrecillo llamó a los cazadores para que vieran con sus propios ojos al jabalí capturado. Al rey ya no le quedaba más remedio que cumplir su promesa, pues temía que, de no hacerlo, el héroe lo derrotara y se quedara con su reino. De manera que se celebraron las bodas con gran pompa, aunque sin mucha alegría. Ahora el jovial sastrecillo era amo de la mitad del reino. Si el viejo rey hubiera sabido que su heroico yerno era un simple sastre, seguramente se habría sentido mucho más molesto. Pasó el tiempo, y una noche la joven reina oyó a su esposo decir entre sueños: «Muchacho, cose el dobladillo y remienda el pantalón, o te darán las orejas con la vara de medir». Así fue como se dio cuenta de que era un simple sastre. A la mañana siguiente le contó todo a su padre y le pidió que la librara de ese hombre. El rey, para consolarla, le propuso un plan. «Esta noche dejarás abierta la puerta de la recámara. Cuando tu esposo se haya quedado dormido, mis sirvientes entrarán, lo amarrarán y lo pondrán en un barco que lo llevará a los confines del mundo». A la hija del rey le agradó la idea. Sin embargo, el heraldo del rey había acertado a oírlos y, como sentía aprecio por su joven amo, fue y le contó lo que tramaban contra él. «Ya sé lo que haré», exclamó el sastrecillo. Aquella noche se fue a acostar como de costumbre y fingió quedarse profundamente dormido. Su esposa se levantó sin hacer ruido y abrió la puerta de la habitación. Entonces el sastrecillo empezó a decir en voz alta: «Muchacho,
Cose el dobladillo y remienda los pantalones, o te daré en las orejas con la vara de medir. Si maté 7 de un golpe, acabé con 2 gigantes, atrapé un unicornio y a un jabalí salvaje. ¿Por qué había de temerles a esos que están en la entrada de mi recámara? Cuando los sirvientes oyeron estas palabras, salieron despavoridos como si los persiguieran 1000 demonios. Desde entonces, nadie se atrevió a contrariar al sastre, y así fue como el sastrecillo valiente reinó por el resto de sus días.